Dale. Con respecto a la gratuidad universal, ¿usted está de acuerdo con eso? ¿O piensa que hay personas que si pueden pagar la educación superior deberían hacerlo? Claro, mira, ahí lo que hay que hacer es un cambio epistemológico, digamos, para no caer en el juego. ¿Sabes lo que pasa? Es que en el proceso de implementación del neoliberalismo nos hace cambiar la mirada y empezamos a construir determinadas temáticas que son difíciles de desarmar posteriormente. Me explico. La pregunta no puede ser si hay gratuidad o no. La pregunta tiene que ser, ¿hay derecho a la educación o no hay derecho a la educación? Desde el momento en que empezamos a responder si hay derecho a la educación, el tema de la gratuidad pasa por el lado. Porque usted en Argentina, o en Alemania, o en Francia, o en Canadá, o en Bolivia, en cualquier país serio, no se habla de gratuidad en la educación, se habla de derecho. Desde el momento entonces que pasa a ser derecho, que otorga el Estado, la gratuidad deja de ser siquiera un tema de discusión, se invalida inmediatamente. Ahora, el problema en Chile es que como la educación no es un derecho, de hecho, en la Constitución de la República de Chile, el artículo 19, inciso 10, lo que dice respecto al derecho a la educación dice lo siguiente: es el deber de los padres, de educar a sus hijos. Ese es el derecho a la educación. Por lo tanto, el Estado se desligó de la educación, y le dice a los padres que tienen el derecho preferente de educar a sus hijos. Ese artículo, ¿sí?, que es un artículo construido en dictadura, ese artículo rechaza y omite el derecho a la educación. Eso está en el artículo 19, inciso 10. Entonces, al plantear que la educación es un deber de los padres, entonces nos caemos en la trampa de empezar a decir, chuta, entonces nuestros padres deben pagar o no deben pagar, cuando la discusión debiese ser esta: el derecho a la educación existe y es un deber del Estado otorgarlo. Y entonces la gratuidad no entra como pregunta. No sé si se entiende. Entonces ahí hay un cambio epistémico. Ahora bien, vamos a lo que dicen desde acá, desde el modelo neoliberal. ¿Damos o no damos gratuidad? Entonces uno dice, a ver, espérate. ¿Damos o no damos gratuidad frente a un derecho? Entonces se convierte en un problema. Es como lo siguiente. Lo que pasa es que el neoliberalismo construye una serie de mecanismos que no tienen evidencia, que no tienen cientificidad, no hay nada que compruebe que sea así. Entonces, ejemplo, yo quiero tener una beca, y resulta que en Chile asociaron beca con arancel de referencia. Si usted va nuevamente a Francia, Alemania, Argentina, Bolivia, Canadá, cualquier país serio, una beca, según la RAE, una beca es un aporte financiero o material, ropa, departamento, transporte, eso es una beca, o financiero o plata, para que usted no trabaje y estudie, porque eso está asegurado. Y aquí, beca es otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, el modelo neoliberal construyó mecanismos, ahí está, construye aparatitos, aparatajes, que nos hacen difícil después reflexionar acerca de estos temas, sobre todo en la educación superior, Fíjate que la ley que rige la educación superior en nuestro país es la ley LOCE. Y la ley LOCE es la última ley que construyó el dictador antes que dejara el sillón presidencial. Eso es lo que nos rige a todos los estudiantes y profesores de la educación superior. Nos rige la ley LOCE.
Y yo insisto, y la ley LOCE fue firmada por el dictador el 9 de marzo de 1990, un día antes que comenzara este proceso de transición a la democracia. Y eso ya te marca algo así como diciendo, ¿qué pasó acá? No. Nos tenemos que hacer la pregunta, por sobre todo nosotros que estamos en la educación superior. Entonces, si nos hacemos esa pregunta de cómo nos hacen caer en una trampa acerca de la gratuidad, nos meten en ese... Fíjate que ahora las marchas son por la gratuidad y no por el derecho. Eso es lo que estoy planteando. Eso es un imposible pensarlo en Argentina. Es un imposible pensarlo en Argentina. Es lo que estoy diciendo. Entonces hay un cambio como de mentalidad que ha construido el neoliberalismo, sobre todo en materia educativa, que son muy difíciles de desarmarla, pero por otro lado tienen una base solamente ideológica, no tienen una base empírica, no tienen así algo que diga, insisto en esto, algo que diga, no tienen algo que pueda indicar que la educación debe costar algo. Darle la vuelta completa. La educación para el modelo neoliberal es mercancía y por lo tanto tiene un precio. Si yo estoy en otra epistemia, en otra mirada, bajo la mirada del derecho, no tiene precio. No puede costar. Yo insisto en esto, mira, háganse la pregunta. Un estudiante brasileño, alemán, francés, italiano, no paga. Porque es un derecho y el Estado lo otorga. Entonces uno se hace la pregunta, espérate, ¿es gratis o no es gratis? No, es un derecho. Nos metieron en otra esfera ya. Sí. No sé si les sirve, ahí ustedes editan. Pero a partir de eso, por ejemplo, ¿usted opina que habría que cambiar la Constitución o que habría que abolir el modelo neoliberal en Chile? No, entre otras cosas hay que cambiar la Constitución, eso es evidente. Tiene que existir el derecho a la educación. Insisto en eso, fíjate que si te vas a la Constitución, en el artículo 19, que están todos los derechos que tenemos los ciudadanos chilenos, fíjate que está el derecho a la libertad de enseñanza. Y la libertad de enseñanza no es la libertad de, como nosotros decimos en la universidad, la libertad de cátedra. La libertad de enseñanza, comillas, inciso 11 de la Constitución, comillas, es la posibilidad de abrir, administrar y cerrar establecimientos educativos. Eso dice el artículo 11 de la Constitución. No quiero hacer hermenéutica, pero eso significa, es la posibilidad de abrir, administrar y cerrar el negocio. Y eso sí está asegurado en la Constitución. Pero en ningún caso la Constitución dice, el Estado chileno otorgará educación. Entonces, entre otras cosas, hay que cambiar, evidentemente, la Constitución. Eso a mí no hay ninguna duda, digamos. Por lo demás, ilegítima. Por lo demás, una Constitución ilegítima, digamos, que fue hecha en tiempo de dictadura. Eso es como... Ahora, claro, tu pregunta, claro, es si tiene que caer el modelo, claro, yo ahí no sé, no tengo una respuesta. Lo que yo sí sé es que nos están girando la reflexión, entonces nos meten en algunas trampas. Entonces ahora empezamos, ya no peleo por mis derechos, sino que empiezo a pelear por, oye, dame una oportunidad. Es muy distinto. El tema de la igualdad de oportunidades, derechos universales. Son dos epistemias distintas, son dos entradas distintas para entender un fenómeno, un problema, una temática de tal magnitud, digamos. Es muy distinta. Ahora, claro, también se produce lo siguiente, claro, que un poco lo que tú estás también detrás de la pregunta está esto de, claro, y la gente que tiene plata, ¿debe pagar o no pagar? Pucha, yo al revés, pues, si es derecho no paga, Ahora, yo soy de los que creo que en este país, si a mí me dicen que los Luxis, los Angelini, etcétera, los Piñera, etcétera, pagan impuestos,
cercanos al 40% como lo pagarían en cualquier país serio, nuevamente, ok, pero no los pagan. Y por eso también se construye una especie de reflexión por parte del movimiento estudiantil universitario, porque el movimiento estudiantil no es solamente el universitario, también está el movimiento estudiantil secundario, pero el movimiento estudiantil universitario gusta mucho de esto, la camarita, el micrófono, entonces cae muy fácil en la trampa. Fíjate, el movimiento secundario es mucho más radical. Fin a la municipalización, punto. ¿Qué significa eso? Estatizar todo. Fin a la municipalización, fin al lucro. Eso lo instalaron en el año 2006 y todavía los secundarios no le dan nada. Pero empezamos a meternos en estas otras temáticas que por cierto son importantes, pero hay que entrar con un bagaje que permita decir, a ver, de desarmar las estructuras que nos construyeron. Ahí está. Vale. Ya. Segunda pregunta. Dale. ¿Cree usted que sea posible implantar un crédito para los estudiantes universitarios que sea sin la participación de la banca privada? No, sí, evidentemente, eso lo dijo el Banco Mundial hace más de 4 años ya. ¿Y en Chile es posible? Claro, por supuesto. ¿Cómo se puede lograr eso? No, o sea, en primer lugar, claro, entramos nuevamente en el problema, pero no, eso es relativamente fácil, porque mira, no tienes por qué, o sea, el Banco Mundial dijo, no tienes por qué tener la banca. No tienes por qué tener la banca. El crédito lo puede entregar el Estado directamente. Si es que hay necesidad de crédito. Si es que hay necesidad de crédito, porque el problema está en que nos cobran. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ahí está el problema. Ahora, si nos van a cobrar desde el año 81 hasta el año 2006, el crédito era, era del Estado, que se otorgaba. El año 2006 comienza la implementación del CAE. No sé, 2006 o 2004, 2006 creo. Antes no estaba la banca. Ahora la banca sale ganando en estas cuestiones. Millonadas, turronadas. Millones, no de pesos, de dólares. ¿Por qué? Porque en caso de que no pueda pagar el estudiante, el Estado pone la plata. ¿Cuál es el problema para la banca? Si tiene asegurado la devolución de los recursos, ¿cuál es el problema? El CAE fue hecho para otra cosa. No fue para apoyar a los estudiantes. Fue para que se embolsen las universidades privadas, los CFT y los IP, millones de dólares. Y eso se los puedo pasar en datitos, digamos. Para eso fue hecho el CAE. Entonces, ¿opina usted que deberíamos volver al sistema anterior al 2006? O sea, yo para mí deberíamos volver a más atrás todavía, cuando la educación era gratuita. Sí, claro. Okay. Si la educación era gratuita, no veo por qué hay que pagar. No veo por qué hay que pagar. No, insisto, la educación, definamos, ¿es una mercancía o es un bien común? Para la mayoría de los estados es un bien común. Para nuestro país es una mercancía. Y una mercancía muy cotizada, incluso por la clase política de este país, de los cuales están metidos los grandes directorios de todas las universidades privadas, y eso lo dijo María Oliva de Monkeberg, que es Premio Nacional de Periodismo, en el libro El gran negocio de la educación superior. Ahí está todo comprobado, digamos, cómo están los vínculos entre la clase política y los directorios de las universidades privadas, ganando millonadas. Fíjate, te voy a dar datos. La Universidad del Mar, tan bullado el caso, el año 2002 tenía 2.500 estudiantes, el año 2011 tenía 32.000 estudiantes, y nadie se daba cuenta de que eso era un fraude. Pero ¿cómo el ministerio no dijo nada? Y fíjate lo que te voy a decir, que ellos se embolsaron la plata, y posteriormente, ¿quién se hizo cargo de esos 32.000 estudiantes que quedaron fuera? El Estado. O sea, las ganancias se privatizan y las pérdidas se socializan, pagamos todo. ¡Ya! El negocio es buenísimo. El negocio es buenísimo.
Sí, esto es un cuento de no acabar, digamos. Es un cuento de no acabar. Y en eso está. Insisto, mira, te voy a tirar otra así para que ustedes problematicen después. Son ejemplos de estas cosas. El neoliberalismo construyó 4 tipos de aranceles de referencia. ¿Qué es eso? Con mecanismos y fórmulas y qué sé yo. ¿Por qué? Mire que la Universidad de Chile cobra 4,8 millones por estudiar Derecho. La Católica 5,6 millones. ¿Por qué? La Universidad Central 4,2 millones. ¿Por qué? Y la Universidad Estatal de Talca, que es más antigua que la Central, 2,4 millones. ¿Por qué? Entonces, esto es puro negocio. Esto es business. Esto es business. Estamos en un... Insisto, el libro de María Olivera Monker, que es Premio Nacional de Periodismo, quizás usted le hace el link, y habla del gran negocio de la educación superior. Y estamos hablando de los CFT y de los IP. Fíjate que en el tema de los CFT, al 1000%, no sé si se entiende. Ya, no sé si te ayuda. Sí, sí. Ahí les tiré datos. Sí. Bueno, no vale la pena preguntarle que si el aumento explosivo de las instituciones universitarias privadas ha deteriorado la calidad de la educación. O sea, no solamente la ha deteriorado, Uh-huh. sino que hay un problema aquí, que es que se ha fomentado, el aumento de la matrícula vía privatizadora y se ha destruido. Esto es dialéctico, esto no es cualquier cosa. Se ha fomentado y por otro lado se ha destruido un tipo de educación medianamente pública. Porque yo no entiendo qué tenemos de pública de la Universidad de Chile, es igual cobra. ¿Me entiendes? Entonces, se trata de destruir eso. Fíjate que nosotros no podemos hacer aumento de matrícula de más allá del 5%. ¿Por qué a las estatales se le pone así? ¿Y por qué la universidad en la cual tú estás puede instalar mañana si quiere una sede en Ovalle? ¿Por qué? Porque hay mayores restricciones, porque se trata de destruir esto y de fomentar el negocio. Si es una relación absolutamente... dialogan juntas. Es un tremendo... Es algo a lo cual hay que... Es importante lo que ustedes están haciendo. Hay que investigar sobre estos temas. Fíjate que yo me he encontrado... nadie dice nada. Hay 21... Se habla de la Universidad del Mar, de la Universidad del Arce, ¿no? Como fracaso, fraude. Son 21 universidades los que ni siquiera tienen un titulado y cierran. ¿Y qué importa para el sistema? Entonces, ¿qué era Universidad Rodrigo de Triana? Nadie sabe. ¿Qué importa? La Universidad Alonso Valle. ¿Qué importa? La Universidad... no las tengo aquí, sí, pero es brutal. Brutal la cantidad de universidades, 21 universidades han cerrado y nadie dice nada. Ahora, insisto, cuando cierran o se van a quiebra, ¿por qué, por ejemplo, los edificios no quedan para el Estado? Vuelven a ser comprados por otras universidades privadas. Eso es, en Francia eso sería aceptado. La implementación del modelo neoliberal en Chile es muy fuerte, es muy heavy. Y no hay parangón en otras partes del mundo que nos permitan decir, chuta, si la pudieron hacer vía privatizadora. Te voy a dar otro dato, mira, fíjate, el aumento de la matrícula en Francia, el aumento de la matrícula en Alemania, en Estados Unidos, tengo hasta los datos, fueron más que lo que hubo en Chile en los últimos 20 años. Ellos la hicieron entre los años 55 y 70 y ninguno fue vía privatizadora. ¿Sí? Ninguno fue vía privatización de la educación. Eso quiere decir que los estados pueden.
Otra cosa es el famoso jueguito que te hace, no, es que si yo te doy a la educación, yo dejo de construir hospitales. Como siempre, ese es el juego que te dan, ese es el jueguito. Sí, pero bueno. Chile es de los estados que tiene superávit fiscal. Chile no gasta todos sus recursos. El Estado de Chile no gasta todos sus recursos. Fíjate que la mayoría de los estados lo que hace, la mayoría de los estados, es gastar todos los recursos que tienen. Por algo el Estado es el bien común, ¿no? Aquí en Chile no gastan todos los recursos. Hay países que gastan más de lo que tienen, Estados Unidos, por ejemplo. Pues endeudados, digamos, gastan más de lo que tienen. Pero aquí resulta que están, no sé, del orden de los 30.000 millones de dólares. Eso es 3 veces el presupuesto del Ministerio de Educación para toda la educación. Estoy hablando prebásica hasta... Sí. Eso es 3 veces el presupuesto del Ministerio de Educación y los tiene la Bolsa de Capitales metidos para que funcione el capitalismo financiero a nivel mundial. El Ministerio de Educación más o menos tiene, eso es el presupuesto que tiene anualmente, entre 11.000 a 15.000 millones de dólares. Y fíjate que el Estado de Chile tiene 30.000 millones jugando ahí en la bolsa de capitales. ¿Por qué no las gasta? A mí ese discurso que te hacen algunos ministros, no, es que si no dejo de darle comida a la mamá y qué sé yo. Por favor, a mí esas cosas no. Por lo demás todos sabemos que la educación es fundamental. Es fundamental. Voy a decir quizás una burrada, pero quiero que no se me saque de contexto. Mira, fíjate, te voy a dar un dato. Hoy en día Chile entrega 70.000 pesos por financiamiento por estudiante en la educación obligatoria. ¿Sí? 70 lucas, no más. Hoy en día la mayor cantidad de los chicos que están presos es porque no han terminado su educación, entre otras cosas. Y es capaz de pagar el Estado 500.000 pesos a esas cárceles que son privadas. Se privatizó el sistema carcelario en Chile por mes por ese preso. ¿Por qué no se le paga incluso a un profe 500 lucas que se haga cargo de ese chico nomás? Que no esté en aula. No está impuesto el acento. Por eso yo hablo de todas estas cuestiones. Es capaz de pagarle 500 lucas y no le dio educación. Y podría haberle dado un cabro, un educador de calle, y pagarle, oye, te pago 600 lucas. Que esté todos los días al lado. No va a delinquir. No estoy diciendo que todos aquellos que no estudian delinquen. Por eso digo que no se me saque el contexto. Pero yo estoy diciendo que la gran mayoría no tiene educación. Por eso es fundamental. Por eso los países dicen, aquí está la riqueza. Educando nos ahorramos miles de problemas. Educando nos ahorramos miles de problemas. Y por eso yo pondría el acento ahí. Fíjate, a propósito de lo que les ha costado buscar a la ministra o buscar a algún político que hable eso, busquen en los últimos, no sé, 20 años, si hay ministros de educación, si hay gente de la clase política que dé una cita sobre Vygotsky, sobre Piaget, sobre los educadores, sobre Letelier, Valentín Letelier, sobre la Gabriela Mistral, porque esos son nuestros premios Nobel, son profesores. Nadie va a estar citando, no le interesa. Pasó a ser mercancía, perdón, volvamos a lo que estábamos diciendo, pasó a ser mercancía, no pasa a ser el motor, o uno